A reading from the book of Genesis. Lectura del libro del Génesis. The Lord appeared to En aquellos Abraham días el by Señor the se apareció a Abraham junto a la as he encina de sat in the Mambré, entrance of his tent. mientras él estaba sentado a la puerta de la tienda porque hacía calor. Looking up, Abraham saw Alzó la three vista y men vio standing tres nearby. hombres en medio frente a él. Al verlos, corrió a su encuentro desde la puerta de la tienda y se prosternó en tierra diciendo: Sir, Señor, if I may ask you, si he alcanzado tu favor, please do not no go pases de largo junto a tu siervo. let some water Haré que traigan agua para que se laven los pies y descansen junto al árbol. under the tree. Mientras Now that you have traeré un pedazo de this pan to your servant, para que cobren fuerzas antes de seguir, that you may ya que refresh yourself. han pasado junto a su siervo. Afterward, you may go on your way. Contestaron: Then replied, bien, very well. haz lo que dices. Abraham Abraham entró corriendo en la tienda donde estaba Sara y le dijo: aprisa, 3 measures of 3 fine flour cuartillos de flor de harina, and make loaves. amásalos y haz una hogaza. Ran to the herd, Él corrió a la vacada, escogió un ternero hermoso gave it to a y se servant, lo dio a un criado quickly prepared, para que lo guisase enseguida. got some curds, Tomó también cuajada, leche y el ternero guisado y se lo sirvió. and set these before Mientras él estaba en pie bajo el árbol, under the tree ellos while they ate. comieron. They asked Abraham, Después le dijeron: where is your wife Sarah? ¿dónde está Sara tu mujer? Replied, Contestó: there in the tent. aquí en la tienda. One of them said, Añadió uno: I will surely return cuando to vuelva a you verte, about this time dentro next del year. tiempo de costumbre, Sarah will Sara have a son. habrá tenido un hijo. Verbum Domini. Deo gratias. He who does justice Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda? He who does justice Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda? He who walks with El que procede honradamente he who acts with y justice practica la justicia, truth from his heart. el que tiene intenciones leales y no calumnia con su lengua. Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda? He who does no El que no hace mal al prójimo, who casts no ni difama al vecino, who holds the godless el que considera despreciable al impío y honra a los que temen al Señor. he who does justice. Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda? He who takes no El que no presta dinero a usura, and accepts no bribe. ni acepta soborno contra el inocente. A man will stand firm. El que así obra nunca fallará. He who does justice. Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda? A reading from the letter of St. Lectura de Paul. la carta del apóstol San Pablo a los Brothers colosenses. and sisters, Hermanos, now I rejoice me in my alegro de sufferings for sufrir your por sake, ustedes, and in my flesh, así completo en mi carne los dolores de Cristo, sufriendo por su cuerpo que es la iglesia. his body, which is Dios me ha nombrado ministro de la iglesia, an
accordance asignándome la tarea de anunciarles a ustedes bring to completion su mensaje completo. the mystery hidden El from ages, misterio que Dios ha tenido escondido desde siglos y but now generaciones, has been y manifested, que ahora ha revelado a su pueblo santo. God chose to make Dios ha querido dar a conocer a los suyos of this la mystery gloria y riqueza de este misterio que este misterio encierra para los gentiles. he whom Es we decir, proclaim, que Cristo es para ustedes la esperanza de la gloria. everyone, Nosotros anunciamos a este Cristo, we may present amonestamos a todos, enseñamos a todos con todos los recursos de la sabiduría, para que todos lleguen a la madurez de su vida de Cristo. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Blessed are they who have kept Dichosos los que con su corazón noble y generoso guardan la palabra de Dios y dan fruto perseverando. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam, Gloria tibi, Domine. Jesus entered a En village. aquel tiempo entró Jesús en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Esta tenía una hermana llamada María que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra. Y Marta se multiplicaba para dar abasto con el servicio, hasta que se paró y dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola con el servicio? Dile que me eche una mano. Pero el Señor le contestó, Marta, Marta, andas inquieta y nerviosa con tantas cosas. Solo una es necesaria. María ha escogido la parte mejor y no se la quitarán. Verbum Domini. This fourth section of the Catechism Esta cuarta sección del catecismo se trata de la oración cristiana y creo que muchos de nosotros, al igual que en nuestras vidas regulares, nunca llegamos a la cuarta sección del catecismo. Nos quedamos atascados en el credo o tal vez los sacramentos, pero nunca lo leemos por completo ni nos enfocamos en lo que la Iglesia nos enseña acerca de la oración. Pero en el párrafo 25:65, esto es lo que escuchamos de la Iglesia sobre este tema. La oración es la relación viva de los hijos de Dios con su Padre infinitamente bueno, con su Hijo Jesucristo y con el Espíritu Santo. Así que una relación viva con la Trinidad. La gracia del reino, y esta es una cita de San Gregorio Naciancas, la gracia del reino es la unión de la Trinidad con todo el espíritu humano. Así pues, la vida de oración es el hábito de estar en la presencia de Dios triplemente santo y en comunión con Él. Y esta comunión de vida siempre es posible porque a través del bautismo ya estamos unidos
a Cristo. Y a la oración le llamamos cristiana en la medida en que está en comunión con Cristo y se extiende a través de la iglesia, que es su cuerpo, y sus dimensiones son las del amor de Cristo. Así pues, es este hábito de estar en relación con la Trinidad. Y nos olvidamos a menudo que por la gracia del bautismo tenemos a la Trinidad que vive en nosotros. Dios toma posesión de nuestros corazones y Él entra. La luz entra y la oscuridad es expulsada. Y cuando Jesús nos dice que vayamos a nuestra habitación, cerremos la puerta y oremos en silencio, a lo que nos está invitando es a entrar a nuestro corazón, a ese lugar de silencio donde nadie conoce, nadie más que nosotros conocemos cuán profundo es. Vamos al sitio donde únicamente Dios nos conoce verdaderamente, donde podemos ser nosotros genuinamente, todo lo bueno y todo lo malo, y en donde Dios nos conoce por completo. Y Jesús nos dice que debemos de ir a ese lugar regularmente, debemos ir a ese lugar a diario y tener comunión con el Señor, ese intercambio con la Trinidad. Así es como será la vida eterna. Seremos verdaderamente conocidos por aquel que nos ama verdaderamente. Y esa profundidad de amor y de cercanía, y tenemos esa comunión con Dios. Esto es lo que vemos en la primera lectura de hoy. Con Abraham. Y es interesante que a veces Abraham, en esta visión de los tres hombres, esos tres ángeles que van a él, algunos de los padres debaten, ¿es esta una manifestación de Dios a través de estos mensajeros? ¿O Abraham de verdad está teniendo un encuentro con las personas de la Trinidad? Y cuando Abraham les habla, a veces habla en plural y a veces habla en singular. Y no es un error tipográfico en el texto de las Escrituras. Abraham no era tonto. Así que aquí lo tenemos teniendo un encuentro con Dios. Y miren lo que escuchamos hoy. Escuchamos, alzó la vista y vio tres hombres en pie frente a él. Al verlos, corrió a su encuentro desde la puerta de la tienda y se prosternó en tierra. Esto es lo que hacemos en la presencia de Dios. Se prosternó en tierra diciendo, Señor. Así que se dirige a ellos como a uno solo. Vio a tres, pero se dirige a ellos como uno solo. ¿Acaso no suena como nuestra experiencia en la oración cristiana? Cuando oramos en Cristo, y así es como le hablamos al Señor. Señor, si he alcanzado tu favor, no pases de largo junto a tu siervo. Piden que traigan agua para que se laven los pies y servirles comida, y les dice, y luego podrán descansar bajo el árbol. Así que primero usa el singular y luego el plural. Ese es ese hábito, el hábito que debemos formar de tener ese diálogo y nuevamente ese intercambio con el Señor, una relación viva de los hijos de Dios con su Padre, quien es bueno infinitamente. Y luego miremos el Evangelio. Tenemos a María que nos da ejemplo de cómo debe ser la oración, de cómo debe ser la oración cristiana, o sea, una relación con Cristo, una comunión con nuestro Salvador. ¿Y dónde está María? Siempre nos distraemos por Marta. Nada más quiero mencionar lo que dije en una homilía hace muchos años y la gente hasta hoy me sigue escribiendo sobre eso. La mayoría de nosotros podemos decir algunos días, hola, soy el padre Anthony
y soy una Marta. Y todo el mundo me diría, bienvenido, Padre Anthony. Es como un programa de 12 pasos. Pero, ¿quién de nosotros está ocupado para servir al Señor? Dios no está condenando a Marta. Marta, deja las ollas y atiéndeme. Él hubiera condenado a Marta si estuviera estuviera ocupándose de sus propias cosas, pero estaba ocupada con las cosas de servir al Señor. Pero a lo que Él está invitándola a reconocer es que hay una jerarquía en el orden de las cosas que atendemos al Señor, y estas cosas son más importantes que la actividad de servir al Señor. Pero las dos van de la mano. María, nuevamente, es un ejemplo de oración cristiana. ¿Dónde está ella? Sentada junto al Señor a sus pies, escuchándole hablar. Esa es la dificultad que la mayoría de nosotros tenemos. Todos sabemos cómo es ser como Marta. Y usualmente no tenemos problema para ser como Marta, pero nuestra dificultad es para ser como María. Queremos ser como ella, pero no nos sentamos al lado del Señor. No nos sentamos a sus pies. No tomamos el tiempo para sentarnos y escucharle hablar. El Señor quiere hablarnos. Y muy a menudo estamos haciendo tanto ruido con las ollas que ni siquiera le podemos escuchar. Y eso es lo que está diciendo. Ven y siéntate. Esta es la parte mejor. Así que lo que vemos en el Evangelio de hoy, podemos decir que es la enseñanza que podemos sacar del Evangelio de hoy, es la enseñanza sobre el acto y dimensión contemplativo de la vida cristiana. Como ya he mencionado, las dos están enfocadas en Cristo. Y Marta no está siendo condenada por estar ocupada con sus propias necesidades, sino que ha de ser elogiada porque su enfoque entero está en servir al Señor y hacerlo perfectamente y de todo corazón. Así que toda nuestra actividad cristiana, lo que sea que debemos estar haciendo en la vida diaria, cuando una persona es madre o padre, tiene que sacar tiempo para sentarse a los pies del Señor. Y sin embargo, cuando los hijos lo necesitan, no les pueden decir, niños, cuídense ustedes solos porque yo he elegido la parte mejor. Cuando uno vive en la vida religiosa, hay un momento para actividad, cosas que tienen que hacerse. Si uno de los frailes se atreve a decirnos, ustedes laven los platos porque yo debo ir a sentarme a los pies del Señor. Le tomaremos su soga franciscana y se la enrollaremos alrededor del cuello. Pero cuando estamos involucrados en esta actividad, ¿qué es lo que estamos supuestos a estar haciendo? No enfocarnos en uno mismo, sino que hemos de enfocarnos en hacerlo de la mejor manera posible y de la manera más completa posible, de todo corazón, en el servicio de Jesús. Así que imitamos a Santa Marta. Recuerden que ella es santa. Imitamos a Santa Marta en nuestra actividad. Pero Jesús le recordó a ella que ella debe poner su actividad en perspectiva o mantenerla en perspectiva, que su actividad está subordinada a la dimensión contemplativa y que su actividad cobra su fuerza y su energía de la comunión con el Señor. Nuevamente, usualmente perdemos el enfoque o sacamos de contexto nuestra actividad cuando no pasamos tiempo en oración. Se convierte en algo vacío muy rápidamente y nos preguntamos, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Cuál es el propósito de esto? ¿Por qué estoy haciendo estas cosas? Pero cuando pasamos ese tiempo con el Señor, nuestra actividad tiene significado y propósito. Nos mantiene arraigados en Cristo. Y la Iglesia, siguiendo este
Esta enseñanza y este ejemplo de Cristo mismo establece lo que llamamos jerarquía. A la iglesia siempre le gusta poner las cosas en escalas o en listas o en estructuras jerárquicas. Y esto es lo que ella hace con las diferentes formas de vida que vemos manifestadas o vividas en la vida de la iglesia. Así que vemos ese amplio espectro de la manera en que la gente está llamada a servir al Señor. Y tenemos la vida monástica o la vida contemplativa, la cual para la mayoría de nosotros es un misterio profundo. Y tengo varios amigos monjes benedictinos en el lugar que está al norte de esta región. Y tengo un amigo que hace unos años atrás yo no estaba teniendo un buen día y yo dije, creo que voy a ir y me voy a volver benedictino. Y le contó esto al padre Joel, que es benedictino. El padre Joel le dijo, dígale al padre Anthony que hay días que yo estoy en la abadía y yo pienso que me gustaría ser carmelita. Así que no importa dónde nos encontremos, no es perfecto. Desde fuera luce perfecto. Una de nuestras hermanas me contó lo siguiente en cierta ocasión. Padre, vivimos como monjas contemplativas detrás de la rejilla y detrás de las paredes del claustro. Y todo el mundo tiene una idea romántica de eso. Esta era una hermana externa. Ella tenía contacto con el público y hacía muchas de las compras y otras cosas para las monjas enclaustradas. Y yo le dije, sí, bueno, los frailes podemos salir de la iglesia, salir del santuario en Huntsville, y yo puedo hacer que la gente coma de la palma de mi mano, pero apenas pasa una monja, no tiene que decir ni una sola palabra. Una monja pasa caminando y yo podría estar con los mejores bocados en mi mano, pero nadie me prestaría atención, porque me estarían diciendo, sí, padre, pero con sus ojos estarían mirando a la monja. Ella me dijo, padre, no se preocupe, yo puedo estar hablándole con alguna persona y apenas una de las monjas enclaustradas entra, todo el mundo quiere ir a verla. Es como un regalo de Navidad bajo el árbol navideño. No sabemos lo que hay dentro, así que nos entusiasmamos. Pero ella me dijo, una vez que lo abrimos, desaparece el misterio. ¿Acaso no es eso lo que hace la iglesia? Esas personas contemplativas están ocultas del mundo y viven como un don en el mundo. Su vida es como un obsequio en el mundo. Esa unión más profunda que ha de ser vivida dentro de esos monasterios, esa comunión más profunda con Dios. Así que todos están fascinados con ello. No estamos llamados a ello, muchos de nosotros, pero nos sentimos atraídos a lo que tienen. Y nos recuerdan, la presencia contemplativa en el mundo nos recuerda que eso es lo que debemos de buscar a diario en nuestras propias vidas, esos momentos de unión más profunda con el Señor. Tal vez nuestra vida entera esté dedicada a eso, pero cada día debemos de buscar esos momentos en donde nos sentamos a los pies de Jesús. Así pues, la iglesia pone la unión más profunda que permite cierta forma de vida con el Señor. Eso está de este lado del espectro. Y luego, mientras más activa es la vida de uno, está de este lado del espectro. ¿Qué creen que se encuentra de este lado entonces? El matrimonio y la vida familiar, porque uno está laborando en el mundo, creando una familia y está ocupado y tiene menos oportunidad para pasar con el Señor. Y en medio tenemos lo que llamamos el acto contemplativo de la vida, tratando de lograr un equilibrio, y es lo que muchas comunidades franciscanas y carmelitas realizan. Hay un aspecto activo de nuestras vidas y también un aspecto contemplativo. Lo que la Iglesia nos dice, sin embargo, es que los individuos que están llamados a estas formas de vida en particular no son mejores unos que los otros. Se trata simplemente de darle más importancia o de elevar estas formas de vida que manifiestan una unión más profunda con el Señor. Pero quiero decir esto con cuidado para no insultar a nadie.
Creo que todos sabemos que es a lo que el Señor nos ha invitado a cada uno de nosotros a vivir en nuestra vocación. Siempre que vivamos eso plenamente, entonces estamos sirviendo al Señor fielmente. Así que si están llamados a ser casados, no pueden vivir como una monja o monje contemplativo. Estarían cometiendo un error muy grave. De la misma forma, alguien que ha sido llamado a la vida en el desierto, podría decirse, o en el monasterio, no puede empezar a vivir como alguien que está en el mundo. Estarían cometiendo un error muy grave, estarían enredando su vocación. Y todos conocemos monjas que son lo más felices posibles en el servicio del Señor. Y también hemos conocido monjas o sacerdotes que no están tan felices. Y nos asombra un poquito. Y puedo decir, yo he conocido algunas monjas, he conocido algunos sacerdotes y algunos laicos santos, y yo digo, bueno, esta persona laica probablemente sea mucho más santa que yo, que trato de vivir esta vida contemplativa, esta vida religiosa o tal vida religiosa. Pero lo que les indicaría yo es, ¿acaso no se escandalizan más si conocemos a un monseñor anciano que es el hombre más gruñón que hemos conocido en el mundo entero, y luego conocemos un laico, un señor mayor, quien también es posible que sea gruñón? ¿A cuál excusamos? Al laico, porque decimos, oh, él debe tener artritis o algo así. Seguro sus hijos deben estar volviéndolo loco. Pero miramos al sacerdote o a la religiosa y decimos, ellos tienen que vivir y cumplir con ese estándar. Y estamos en lo cierto al decir eso. ¿Por qué? Porque ellos han sido llamados y han recibido la gracia y han recibido la oportunidad en su forma de vida para vivir esa unión más grande con el Señor. Así que esto es lo que la Iglesia delinea para nosotros al proporcionar este amplio espectro de las formas en la vida en las que cada uno de nosotros estamos llamados a servir al Señor de forma particular. Deseo examinar también las dimensiones activas y contemplativas como son vividas en la forma de Cristo, los santos y algunos de los santos, y la forma en que la Iglesia vive esto. En la vida de Jesús, Él estuvo activo en enseñar y predicar, sanar y hacer milagros. Y no obstante, Él tomó ese tiempo, Él tomaba ese tiempo, toda esa actividad y todo su ministerio estaban animados y alimentados por aquellas mañanas, cuando se levantaba muy temprano y desaparecía. Tenemos esos relatos en las Escrituras cuando los apóstoles, San Pedro iba a buscarlo y encontraba a Jesús a solas en unión con su Padre. Escuchamos cuando Jesús se va solo a orar. Ese es el aspecto más profundo y el aspecto más importante de la vida de Cristo, porque eso es quien es Cristo, en unión con el Padre y el Espíritu Santo. Así que ver eso en las Escrituras, que Jesús mismo tenía esos momentos de unión con su Padre. Él nos enseña que tenemos que hacer lo mismo. Si miramos la vida de su Santa Madre, la Santísima Virgen, miramos a los primeros dos misterios, de los misterios gozosos del Rosario, la Anunciación, la Visitación. Y la Anunciación, los artistas lo representan todo el tiempo. La Virgen tiene las Escrituras abiertas frente a ella y está orando el rosario, pero el rosario no existía en esa época. Pero aquí tenemos a la Virgen orando, meditando y tiene su corazón abierto a Dios. Y es en ese momento en que Dios envía a ese mensajero y le pide que sea la madre del Señor, la madre de nuestro Redentor. Es en ese momento de oración cuando ella es capaz de responder y decir que sí. Y ella recibe ese misterio en su persona a través de esa acción del Espíritu Santo y ella contempla ese misterio. Pero ¿qué hace ella inmediatamente después de ello?
A causa de esa unión con Cristo, ella se vuelve activa, va inmediatamente a la región montañosa y sirve a su prima Isabel. Y ella anuncia, ella llega llevando a Cristo a alguien a quien ama, a un ser querido. Así que vemos esa dimensión activa y contemplativa en la vida de María. Sabemos que la Iglesia vive su vida tanto en oración como en acción. Miremos a dos santos, San Francisco de Asís. Tuvo dificultad con la forma en que Dios quería que lo sirviera a Dios. Así que, ¿qué hizo? Él no confió en su propio discernimiento. Le envió un mensaje a Santa Clara, quien vivía una vida santa en el monasterio, y le envió otro mensaje a Silvestre, un santo sacerdote en quien él confiaba en la orden, y le pidió a cada uno de ellos que orase por él y que le pidiese al Señor que le revele a cada uno lo que el Señor quería que San Francisco hiciera. Y los dos, de forma separada, mandaron una respuesta diciendo: debes predicar. Así que San Francisco empezó a ir por todo el campo predicando, era conocido como el gran mendicante. Y sin embargo, ¿qué sabemos acerca de San Francisco? Esos momentos que él apartaba para la oración intensa, los momentos más grandes de su vida fueron los momentos de oración intensa en el Monte Verno, cuando tuvo el encuentro con los serafines y recibió las llagas en conformidad perfecta con Cristo, en su unión con Cristo en oración. Pero también hay relatos de San Francisco cuando estaba con sus hermanos, cuando habían viajado y luego se acostaban a dormir en la noche. Y San Francisco solía pretender: aquí tenemos a sus hermanos, ¿acaso ustedes no harían lo mismo si estuvieran con una persona santa? Decían, me pregunto cómo es que terminó siendo tan santo. Incluso si tuviera que dormir con un ojo abierto, quiero ver a ese hombre para ver qué es lo que hace. Y hay relatos de personas que presenciaron a San Francisco orando en medio de la noche, pero hay relatos de sus hermanos, de San Francisco, que solía fingir. Él sabía que a veces lo estaban mirando, así que él se acostaba y solía fingir como que iba a dormirse. Se ponía a roncar y luego ellos se quedaban dormidos y él también podía dormir. Y apenas él sabía que ellos estaban dormidos, se ponía de pie y se salía a escondidas para orar. ¿Por qué hacía esto? Primero, era una hora en la que podía estar a solas, pero como había visto en las Escrituras y había visto que Jesús a menudo oraba en medio de la noche, y él hablaba de esa sensación, esa experiencia de estar en la oscuridad de la noche y el rocío que le caía sobre sus ropas. Esa debe haber sido la experiencia de Jesús mismo. Y San Francisco quería imitar esa experiencia de Cristo en su unión con el Padre. Un ejemplo final, la Madre Teresa, quien será canonizada en septiembre. Sabemos cuán hermosamente ella hablaba de la oración y el servicio. Y ella solía enseñar, ofrecer esa enseñanza a sus hermanas y les decía: hermanas, recibimos a Jesús en la Eucaristía cada mañana. Pasamos tiempo en adoración, en ver el rostro de Cristo detrás de ese tenue velo de la hostia en su presencia. Y luego salimos y servimos a Jesús bajo la apariencia de los más pobres entre los pobres. Y la Madre Teresa misma dio testimonio de que cuando ella era un poco más joven y recién había fundado a las misioneras de la caridad, era muy activa en esa labor de cuidar de los pobres. Y sus propias hermanas, en el capítulo general, le preguntaron: ¿acaso no podemos pasar más tiempo en oración? ¿Podemos realizar hora santa? Y ella dijo: hermanas, no somos contemplativas y no tenemos tiempo porque los pobres necesitan de nuestro cuidado. Pero ellas insistieron y empujaron. ¿Se imaginan esto? Empujando a una santa, presionándola para pasar más tiempo en oración.
Esa era la humildad de la Madre Teresa. Ella no decía, hoy tengo una gran idea. No, dijo que era idea de sus hermanas. Así que ella accedió a ellas, vio su inspiración y dijo, está bien, pasaremos esta hora en adoración cada día. Y ofrece un hermoso testimonio donde dice, tenemos más tiempo para hacer la labor que Cristo nos pidió que hiciéramos con los pobres, porque pasamos ese tiempo con Él. Y creo que cada uno de nosotros sabe exactamente a qué se refiere ella. Si le damos a Cristo ese tiempo, y tal vez para algunos pueda tratarse solo de 20 minutos cada día o media hora cada día, para sentarnos a los pies del Señor y escucharle. Y cuánto más podemos lograr en nuestra actividad a causa de esa comunión con Él. Así que los animaría a que hiciéramos todos eso, a pasar ese tiempo a diario, hacer ese tiempo a diario. Y ustedes preguntarán, Padre, ¿qué es lo que debo hacer? Y hay un gran énfasis en la iglesia en este momento en leer las Escrituras. Siempre ha habido, pero ha sido revivido. Muchas veces vamos a la oración y tal vez nuestras bocas se estén moviendo, pero nuestras bocas siempre se están moviendo. Señor, necesito esto, tengo que hacer esto, me hace falta encargarme de todas estas cosas. Y eso está bien. El Señor quiere escuchar de nosotros cuando necesitamos algo. Pero yo diría, lleven con ustedes la Biblia a ese momento de oración y no la lean solamente por hacerlo. No estamos tratando de pasar de una etapa a la otra, sino que tomen el pasaje, como se dice, mastíquenlo. Esto es lo que nos enseñan en Lección Divina. Leen un pasaje de las Escrituras lentamente, porque cuando dejamos de hablarle al Señor y acallamos nuestros corazones y leemos las Escrituras, ¿cómo llamamos a las Escrituras? La palabra de Dios. Así que Dios nos está hablando, está tratando de comunicarse con nosotros de corazón a través de su palabra viva. Así pues, esta es la experiencia de María, sentada a los pies del Señor, escuchándole hablar. Y eso es lo que queremos pedir cuando entramos a nuestro momento de oración y acallamos nuestros corazones y encomendamos nuestras peticiones a Él. Pero al leer una sección de las Escrituras queremos pedirle al Señor, Señor, déjame escucharte hablar. Y Él se comunica con nosotros, Él habla su palabra a nosotros. Y lo que se ve afectado por eso es lo que María, Marta y Lázaro tuvieron. Una amistad con Cristo. Ese hogar en Betania era un lugar donde Cristo era muy bienvenido. Y ese hermano y hermanas que vivían ahí tenían una gran cercanía con el Señor. Y nosotros queremos lo mismo en nuestra propia vida de oración.